¿Sabes que cuanto más cavamos en las ancestrales arenas de la historia, más descubrimos que hay muchas cosas sobre nuestros ancestros que desconocemos? Pero hoy los voy a llevar a una expedición por descubrimientos del mundo antiguo que nos muestran sin menor duda que nuestros antepasados sabían, con cientos de años de anticipación, quién sería el Mesías y cuándo habría de llegar. Sigue escuchando que te contaré de una sorprendente imagen de Jesús que fue pintada en las arenas del desierto con siglos de anticipación. El famoso artista William Holman Hunt le dijo cierta vez a sus amigos que estaba planeando pintar un cuadro de Jesús. Sus amigos le dijeron: eso es imposible. Un verdadero artista solo pinta aquello que puede ver. Tú nunca has visto a Jesús, así que obviamente no podrás pintarlo. No me están entendiendo, les dijo el artista. Voy a verlo. Trabajaré a su lado en la carpintería. Caminaré con él por las colinas de Galilea. Lo acompañaré cuando esté entre los pobres, los ciegos, los desposeídos y los leprosos. Viajaré con él hasta el Calvario y me subiré a la cruz con él hasta que no vea y lo conozca, y recién entonces lo pintaré. Quienes han visto la obra de Holman Hunt saben que realmente han visto algo. Él encontró la manera de ver a Jesús aunque fuera físicamente invisible. Estudió su vida en las palabras de la Biblia y hoy millones de personas siguen encontrando a Jesús en las páginas de este bendito libro. Pero ¿cómo hacerlo cientos de años antes de que se escribieran los evangelios? ¿Cómo ver a Jesús en aquel entonces? ¿Cómo hacer para conocerlo? Esta es una muy importante pregunta porque la Biblia misma pone énfasis en que Jesús es el único camino al reino de los cielos. La Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no lo hace a través de Jesús. Entonces, ¿qué podían hacer los que vivieron miles de años antes de Cristo? Bien, para los que recién se están iniciando en el conocimiento de la palabra, déjame decirte que la existencia de Cristo no comenzó en el momento de nacer en Belén. Él siempre ha estado aquí. La Biblia dice que existe desde la eternidad. Estuvo presente a través de todo el Antiguo Testamento. Podemos encontrarlo en cada página y en cada historia de este libro. Por eso no es correcto decir que los hombres de la época del Antiguo Testamento no tenían acceso a Jesús, solo que su acceso era un tanto diferente. El pueblo de Dios se salvaba en los tiempos del Antiguo Testamento de la misma manera en que se salva hoy, y es por la fe en Cristo. Hay quienes sostienen que el Antiguo Testamento, o en esa época, las personas se salvaban por medio de la obediencia a la ley de Dios, y que en el Nuevo Testamento se produce un cambio drástico y la salvación es por gracia a través de la fe. Pero nada podría estar más alejado de la verdad si tenemos en cuenta lo que nos dice la Biblia. Y Martín Lutero se hizo famoso por haber redescubierto el principio de la justificación por la fe. Y se cuenta que lo hizo al leer un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese descubrimiento cambió a Martín Lutero para siempre. Dejó de tratar de agradar a Dios con su buen comportamiento y sus castigos autoinfligidos y puso su confianza enteramente en lo que Jesús podía hacer por él. Descubrió la justificación por la fe. Pero ese no era un concepto exclusivo del Nuevo Testamento. Debemos saber que cuando Pablo dijo el justo por la fe vivirá, estaba citando del Antiguo Testamento, estaba citando el libro de Habacuc, que dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Justificación por fe. ¿Lo ves?
Es un concepto del Antiguo Testamento. Las personas que vivieron antes del nacimiento de Cristo recibieron una visión anticipada de su llegada por medio de las ceremonias y rituales que se realizaban en el santuario. Tuvieron su presencia a través del desierto. Lo adoraron en el santuario y ofrecieron sus sacrificios como símbolo de la fe en lo que el Mesías haría por ellos en el futuro. Y cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los israelitas ya tenían una imagen clara acerca de él. ¿Por qué? Porque el tabernáculo terrenal había sido diseñado meticulosamente por Dios, no solo para replicar el santuario celestial, como nos dice el libro de Hebreos, sino también para describir vívidamente lo que haría el Mesías en su venida. Así que démosle una mirada. El santuario terrenal tenía dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era la habitación más interna, albergaba el arca del pacto. Ese era el lugar donde descansaba literalmente la presencia de Dios cuando los israelitas plantaban su campamento. Dios le habló a Moisés de en medio de los dos ángeles que estaban en la cubierta del arca. Así es como describe la Biblia. Veamos, Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea que el lugar santísimo era una réplica, un modelo a escala reducida de la habitación del trono en el santuario celestial. ¿Y sabes que Apocalipsis 11 revela que también hay un arca en el cielo? Vez tras vez, a lo largo de toda la Biblia, se menciona a Dios como el que habita entre los querubines. Y en su deseo incontenible de habitar con su pueblo, Dios creó un santuario donde su presencia pudiera manifestarse sin destruir a los pecadores. Ahora bien, el primer compartimento, el lugar santo, estaba separado del lugar santísimo por un grueso velo bordado. El lugar santo tenía 3 piezas de mobiliario en su interior: un candelabro de 7 brazos, una mesa para los panes sin levadura y un altar para quemar incienso. Y cada uno de esos objetos había sido diseñado específicamente para enseñarle algo importante al pueblo de Dios con relación a su Hijo. Eran lecciones objetivas sobre el carácter de Dios, cuya presencia se manifestaba encima del arca del otro lado del velo. Cuando ingresamos al lugar santo, o al menos cuando el sacerdote ingresaba en él, porque a ti y a mí no se nos hubiese permitido entrar, había un gran candelabro de oro justo a la izquierda. Tenía más de 2 metros de altura y sus brazos, que sostenían 7 lámparas, se extendían por más de 1,5 metros. Estaba hecho de oro puro, oro cincelado, y debe haber pesado unos 100 kilos más o menos. Y el candelabro con sus 7 brazos era la única fuente de luz que había en el interior del santuario. Y sobre cada brazo había una pequeña lámpara de aceite. El sacerdote tenía la responsabilidad de mantenerlas encendidas en forma constante. Era un poderoso símbolo del Mesías. ¿Y cuál era su significado? Bueno, el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento nos da unas pistas importantes. En una dramática visión se le mostró el candelabro al que se le suministraba aceite de oliva para mantenerlo encendido. Y aquí tenemos, porque le preguntó al ángel qué significaba esto. Y esto es lo que se le dijo, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aceite de oliva que llenaba las 7 lámparas era un símbolo del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio público en el río Jordán, el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma y una voz desde el cielo declaró que él era el Hijo de Dios. Él era la luz que vino al mundo oscuro. Y en el Evangelio de Juan, Juan lo dijo así, San Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y al repasar las evidencias que hay en la Biblia, no quedan dudas de que la luz del candelabro representaba a Jesucristo. Escucha lo que dice Juan al comienzo del Evangelio. Juan 1:9. Aquella, refiriéndose a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea que el candelabro señalaba a Cristo Jesús, la luz del mundo. Y cuando Jesús vino a este planeta luego de siglos de oscuridad espiritual, fue como si la luz se encendiera de repente. Debe haber sido muy difícil para aquellos ojos acostumbrados a la oscuridad poder ver la luz. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús encendió todas las luces con su venida en persona, muchos tuvieron problemas para aceptarlo. Y Juan lo dice de esta manera en Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por mucho tiempo, hasta los más cercanos a Jesús tuvieron dificultades para entenderlo. Juan el Bautista tuvo algunos problemas para comprender por qué estaba pudriéndose en la prisión si Jesús era el Mesías. A algunos de sus seguidores le costó entender cuál era la misión. Cuando Jesús les explicó su verdadera misión, muchos lo abandonaron. Judas tuvo inconvenientes con el hecho de que Jesús no quisiera establecer un reino terrenal. Y la lista es mucho más larga, pero con el tiempo, especialmente después de la cruz, los discípulos se acostumbraron a la luz y fueron capaces de escribir de ella en la Biblia. Por eso hoy tú y yo tenemos acceso a una cantidad increíble de luz espiritual en las páginas del libro de Dios. Y por eso, en cierto sentido, la luz no desapareció cuando Jesús regresó a los cielos. Todavía podemos acceder a ella en las páginas de la Biblia con la influencia del Espíritu Santo. Y sobre todo, tenemos la promesa de que Jesús estará con su iglesia hasta el tiempo del fin. Bueno, años después de la ascensión de Cristo al cielo, el discípulo Juan lo vio en una visión vestido como un sacerdote y parado en medio de los 7 candeleros. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, habían pasado muchos años y Juan ya era un ancianito, exiliado en la isla de Patmos. Y de pronto vio a Jesús en una visión y el Maestro estaba en pie en medio de los 7 candelabros. Se nos dice claramente que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, que a su vez representan 7 periodos de la historia entre la ascensión de Cristo y su regreso en gloria a esta tierra. Ahora, ¿qué trata de decirnos Jesús? Es simple, amigos. Es la promesa que está en Hebreos 13:5 de que nunca se olvidará de nosotros ni nos abandonará. Sin importar las circunstancias, Jesús siempre ha estado junto a su pueblo a través de los siglos, pues la luz del Evangelio nunca se extinguirá y la luz del amor de Dios siempre estará con su iglesia. Aunque Jesús regresó al cielo, nunca nos abandonó ni por un solo momento. Aún está aquí. Y lo que es más, nos pide que llevemos la luz de su amor a un mundo en tinieblas. Y en el Sermón del Monte encontramos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, amigo y amiga, que según la Biblia, el mundo tendría que ver la luz de Dios en nuestras acciones. Las cosas que decimos y las que hacemos deberían ser como rayos de luz brillante en un lugar oscuro para que todos pudieran ver cómo es el carácter de Dios. Esta no es la única lección que nos deja el candelabro. La Biblia dice que fue hecho de una sola pieza de oro puro, cincelada por un orfebre y experto. Y cuando el martillo caía sobre el oro, golpe tras golpe, el eco hablaba
de otra luz que sería golpeada por los pecados de la raza humana. Isaías escribió estas palabras mientras contemplaba la venida futura del Mesías. Venida futura, y aquí está como él la explica. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como ves, la luz que vino a este mundo no llegó fácil ni gratuitamente. Jesús tuvo que soportar crueldades inenarrables y vivir una vida insoportablemente dura para traernos la luz del amor de Dios. Fue aplastado por el peso de nuestros pecados cuando luchaba por nuestra salvación en el jardín de Getsemaní. La Biblia dice que grandes gotas de sangre cayeron de su frente mientras agonizaba para salvarte. Los latigazos de los soldados romanos cayeron sobre su espalda cuando fue golpeado sin misericordia con un látigo de cuero crudo con puntas de acero. Pero peor aún, fueron los latigazos de nuestros pecados cayendo sobre su torso vez tras vez. Finalmente entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. Jesús soportó los martillazos de la aflicción hasta comprar nuestra salvación con el más alto precio posible. Y esa es la lección final del candelabro. Resulta que había otro mueble que estaba en el lugar santo, que era la mesa de los panes ácimos, que estaba justo frente al candelabro en el lado derecho de la habitación. Era una mesa de madera recubierta de oro. Tenía aproximadamente 1 metro de altura y 1,5 metros de largo. Sobre la mesa había 12 hogazas de pan, una por cada tribu de Israel. Y al igual que el candelabro, también este pan señalaba a Jesús, quien se llamó a sí mismo el pan de vida. Escucha las palabras de la Biblia, San Juan 6, 35 y 51. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús eligió el pan como símbolo de su cuerpo, eligió algo que todos podían relacionar. Prácticamente no hay cultura sobre la tierra que no tenga algún tipo de pan. Y por eso el pan se ha convertido en uno de los alimentos vitales, básicos en la historia de la humanidad. El pan es más que importante, es completamente indispensable. Y de la misma manera, el sacrificio de Cristo en la cruz no es solo importante, sino que es indispensable para nuestra supervivencia. Pregunto, amigo y amiga, ¿vas captando hasta aquí los símbolos del santuario? ¿Todos representaban a Jesús? Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento, porque si no lo estudiamos no comprendemos el Nuevo ni lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Sin ese sacrificio estaríamos completamente perdidos en nuestros pecados. Piensa cuán importante es el pan realmente. Cuando las personas se reúnen para compartir una comida, se suele emplear la expresión compartir el pan o compartieron el pan. La palabra compañía se deriva de 2 términos latinos que significan pan y juntos. Por lo que una compañía etimológicamente es alguien que comparte el pan con nosotros. Y cuando Jesús comparó a su cuerpo con el pan, estaba tratando de decirnos que lo necesitamos irremediablemente. La cruz de Cristo no es un adicional frívolo. No es la cobertura de la torta o del pastel. Es la verdadera fuente de la vida eterna. Y sin el cuerpo quebrantado de Cristo en la cruz, no habría salvación para nadie. Civilizaciones enteras se han muerto de hambre y desaparecido por falta de pan. Jesús tampoco es un artículo religioso del santuario.
es un alimento básico y esencial sin el cual no podemos vivir. Vayamos a otro elemento. Había un tercer mueble en el lugar santo, porque justo frente al velo estaba el altar del incienso. Era mucho más pequeño que el altar de sacrificio, que estaba afuera, allí en el atrio. No tenía más que 1,5 metros de altura y unos 2 metros cuadrados de superficie. El sumo sacerdote quemaba sobre él un compuesto especial de hierbas que producía un dulce olor a humo. El humo ascendía del altar y pasaba a través del velo al lugar santísimo ante la misma presencia de Dios. Ahora, ¿qué representaba esto? Bien, la Biblia lo dice muy claramente en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan describe el altar del incienso que está en el santuario celestial, él dice en Apocalipsis 8:3 lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Por qué decimos que nuestras oraciones no pueden salvarnos? Nuestras oraciones están tan contaminadas por el pecado y el egoísmo que sencillamente no pueden entrar en las cortes del cielo ni ante la presencia de Dios. Pero la Biblia enseña que Jesús mezcla nuestras oraciones con el incienso celestial para hacerlas aceptables. Es la única persona que ha vivido una vida perfecta y cuyas oraciones están totalmente libres de la contaminación del pecado. Ahora bien, la Biblia enseña que Él está oficiando como nuestro gran sumo sacerdote, en las cortes del cielo, por supuesto. Y cuando nuestras oraciones llegan hasta el trono de Dios, Jesús las entremezcla con su justicia y las hace plenamente aceptables ante Dios. Y a medida que balbuceamos nuestras imperfectas oraciones, Jesús las funde con sus propias oraciones, convirtiéndolas en olor agradable a Dios. Esa es la razón por la cual para encender el incienso no se podía utilizar ningún fuego fuera del que provenía del altar de los sacrificios. Porque lo único que nos hace aceptables ante el trono de Dios es el sacrificio de Jesús. Y ahora, amigos, a manera de conclusión, debo decir que todo el santuario, parte por parte, prefiguraban alguna cosa que Jesús haría a favor de su pueblo. E incluso hoy, si lo estudiamos con detenimiento, descubrirás facetas maravillosas acerca de un Dios cuyo mayor deseo es habitar con sus hijos. Ya no necesitamos los sacrificios de animales, pero todavía son necesarias las lecciones que nos enseñaron. Si lo buscas con cuidado, verás que Jesús está detrás de todos los símbolos del santuario. Nos pinta la imagen de un Dios que está dispuesto a todo para asegurar tu presencia y la mía en el reino de los cielos. Es el camino al trono de Dios, que fue allanado por la sangre de Cristo. Por eso quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo responderás a la invitación que nos llega desde el santuario, donde Jesús está intercediendo? Te animo a dedicarle un poco de tiempo al estudio del Antiguo Testamento, especialmente donde habla del santuario del Antiguo Testamento. La imagen que nos representa de Cristo es sorprendente. Nos ayuda a entender aún más el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario para salvarnos, para que podamos algún día estar en la presencia de Dios para siempre. ¿No habrá más velo entre nosotros y nuestro Padre Celestial entonces? Si hoy has sentido la voz de Jesús hablando a tu corazón, si te gustaría acercarte más a Él, te invito, donde quiera te encuentres, ahora mismo, a inclinar tu cabeza y orar conmigo. Padre Celestial, estamos sorprendidos por lo que podemos ver en el santuario del Antiguo Testamento. Estamos sorprendidos por el amor que tienes por nosotros. Queremos darle nuestros corazones a quien nos revela en el santuario. Él se nos revela allí y queremos entregarle nuestro corazón. Queremos suplicarte por el don del Cordero de Dios para poder entrar confiadamente ante tu presencia
en el lugar santísimo del cielo. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Queremos seguir a Jesús. Te pedimos estas cosas en su precioso nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Pregunto, ¿qué es lo que espera Conéctate Dios? cada mañana a escritoestá.tv para ser inspirado por el devocional diario. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. O suscríbete para recibirlo directamente a tu correo electrónico. Cada día Dios nos quiere revelar una mejor manera de vivir. Sí, amigos, el santuario celestial es el centro de operaciones del universo. El hospital de emergencia que Dios ha abierto para restaurar a la humanidad. Allí tenemos que entrar por fe. Allí hay auxilio, porque allí está Jesús intercediendo, obrando cada día por ti y por mí. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.